Bienvenidos al podcast Humanamente, hablando de humanos. Yo soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Y juntas en este espacio hacemos del comportamiento humano el protagonista del qué hablar, Tratando temas de la vida cotidiana desde la psicología y la criminología, pero sobre todo de manera humana y sencilla. en donde aclararás tus dudas, ¿O te surgirán más? con la intención de aprender todos juntos. Escúchanos todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Humanamente. ¿Estamos listos, humanos? 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Hola, humanos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en otro episodio más. Muchas gracias por sintonizarnos. Y pues bueno, estamos nuevamente en Humanamente. Hablando de humanos. Y hoy vamos a tratar un tema que pocas veces se toca, pero que sí considero que es muy común. Bueno, iba a decir, muy importante. Es importante, tienes que decir la palabra mágica. Sí, es importante, tienes razón. Pero aparte de importante, muy común. Sí, yo creo que es demasiado común, pero no sé por qué creo que no se le ha dado la importancia de vida. O quizás se vea como un tema un poco tabú y entonces prefiere no hablarse, ¿no? Pero el tema que vamos a platicar, a conversar el día de hoy, se llama relaciones conflictivas entre hermanos. ¿Cómo es? Son temas que, como muchos otros, no les damos la importancia porque son cosas que pasan, ¿no? Exacto, O sí. sea, es cosa normal exacto. entre Es tan hermanos. común. Ay, sí, claro, es normal. Ajá, claro, ¿No? sí. Y a veces, o la mayoría de las veces, como lo hemos visto, realmente sí son problemas. O sea, realmente sí son situaciones que sí generan conflictos, que sí generan problemas, que sí generan incluso sentimientos de resentimientos, rivalidades. Claro. Celos, todo, claro. Y que eso sí merma la relación familiar, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, como que culturalmente es un tema que creo se ha minimizado porque se tiene la creencia de que, bueno, pero, ya sabes, entre hermanos, pues luego hay discusiones, bueno, pero, pues ya sabes, ¿no? Que se pelea uno con el hermano y pero dices, es normal. Ajá, es normal, exacto, o sea, sí, pero no, como siempre digo, ¿no? O sea, digo sí, pero bueno, eso se entiende en la infancia, ¿estás de acuerdo? Que porque te quitó la muñeca, que porque no quieres compartir los juguetes, ahí es más entendible y además ahí se debe de intervenir los padres o los cuidadores primarios, obviamente deben de intervenir para que estas rivalidades, por así decirlo, pues no se conviertan en problemas verdaderamente graves a futuro. Pero bueno, todavía hasta cierto punto a esa edad es entendible. ¿Por qué? Porque como niños, pues sí, cada quien quiere llamar la atención, que quiere el juguete más bonito, etcétera. Pero en la vida adulta, no, en la vida adulta eso ya no debería de ser normal, bien visto o esperado, en lo absoluto, ¿no? Sí es algo que en teoría o idealistamente no debería de pasar, pero pues sucede. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, nada más por eso, ¿verdad? Y entonces habría que prestarle atención al tema porque sí es real, porque existe, porque hay que atrevernos a hablar francamente de estas rivalidades, celos, en fin, ¿no? Incluso envidias, qué fuerte, amiga, pero envidias que hay entre hermanos. Y importante de esto es que son, aparte de los problemas que se generan, muchas veces estos temas no son hablados, como bien lo dices, son tolerados. Sí. Y generan mucha tensión por la idea de creer, o por esta creencia, mejor dicho, de que entre hermanos forzosamente se tengan que llevar bien, ¿no? Ajá, sí. Y quererse. Sí. Y entonces intervienen a veces los papás tratando como de mediar estas situaciones, pero son dos cosas que suceden. Una, no les corresponde a cierta edad. Sí. Y dos, en vez de mejorarlas, a veces generan más fractura en las relaciones entre hermanos. Sí, muy cierto, amiga, sí es cierto. Ok. Bueno, entonces, miren, yo me atrevo, empiezo el tema atreviéndome a definir que bueno, definitivamente, ¿a qué le podemos llamar relación conflictiva? Pues esta relación en donde hay resentimiento, rivalidades, malos entendidos,
celos, e incluso decía yo envidias, ¿no? Entre hermanos, y que en consecuencia pues termina siendo todo lo contrario a lo que sería la hermandad. Entonces a eso nos referimos, o sea, es decir, en una relación conflictiva entre hermanos hay desde rivalidades o competencias abiertas, o sea, literal, quién tiene el mejor trabajo, quién gana más, quién tiene la mejor familia, etcétera, etcétera, hasta envidias, ¿no? Sí, o sea, de por qué siento que él le va mejor, porque siento que él tiene un mejor carro que yo, todo ese tipo de situaciones en donde no hay un sentimiento de hermandad, de amor genuino por el hermano y que te dé gusto, y orgullo, satisfacción ver que a tu hermano o a tu hermana le va bien, aunque le vaya mejor que tú incluso, pues cuando no hay eso, pues sí podemos hablar de una relación conflictiva entre hermanos, lo cual es muy común. ¿Y por qué crees que sea tan importante tocar este tema, amiga? Por dos situaciones en específico. O bueno, visto desde dos puntos en específico. Uno, que decíamos que precisamente es como para quitar ciertas culpas y mortificaciones en quiénes, en los papás, ¿no? Por a lo mejor sentirse culpables de no haber educado bien a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Que realmente, insisto, a cierta edad eso ya no tendría mucho que ver. Claro, claro. Y dos, también quitarse esta culpa, esta mortificación por tener una mala relación tú con tus hermanos. Sí, es cierto. Reitero con esta idea o creencia de que por el hecho de que son hermanos, forzosamente tienen que tener este vínculo amoroso. Sí. ¿No? Y entonces cuando una situación hizo que se quebrantara esta relación, uh-huh. Pues de alguna manera te sientes o culpable o tienes algún tipo de mortificación por tener esta mala relación con los hermanos, cuando no necesariamente tiene que ser así. Claro, o sea, no tienes necesariamente que sentirte mal porque no te puedas llevar con tu hermano. Y puede ser muchas las causas, ¿no? Ahorita las platicamos. Pero sí, culturalmente, y creo que en parte mucho tiene que ver los padres, ¿no? O sea, la insistencia de los padres de que se deben de llevar bien, es que cuando yo me muera, ustedes son los que se tienen, etcétera, etcétera. Sí creo que genera mucha culpa y mortificación en los hermanos que no se llevan bien. Y eso, y digo, ¿y qué necesidad de estar viviendo así, con esos sentimientos, no? Todo porque crees que no estás haciendo las cosas bien, lo que un hermano o hermana debería de ser, o sea, pues no, digo, dime. Amiga. No, aparte, entender otro punto, o porque es otro punto importante, el por qué es necesario hablar del tema, es precisamente esto que comentas, ¿no? Entender que no por ser familia, no por llevar la misma sangre, sí, es sinónimo de aguantar todo o perdonar todo. Así ¿no? es. Entonces, sí. Insisto, hay que entender cosas que se pueden perdonar en su totalidad, porque a lo mejor la situación realmente no amerita un problema o una molestia prolongada, un enojo prolongado, y a lo mejor y que tal vez en su momento se vieron desde perspectivas equivocadas, ¿no? Sí. O entender que hay cosas que no se pueden perdonar. Claro. Y que no por esto de que eres mi hermano o mi hermana lo tengo que aceptar. Sí, y totalmente. hacer como si realmente nunca hubieses ocasionado un daño, ¿no? Exactamente. Sí, alguna vez leí una frase, ¿no? Que decía, las familias son accidentes biológicos. Tú elige a tu verdadera familia, ¿no? O sea, tus amistades, etcétera. Y digo, sí, es cierto. O sea, digo, cuando uno es pequeño, cuando uno nace y va creciendo con los hermanos, a veces la relación es buena, con todo y que se pelea uno de repente con ellos por juguetes o algo así, pero bueno, es buena. Pero ya cuando en la vida adulta siguen esas discusiones o esos pleitos, pues sí, la realidad es que uno no eligió específicamente a esa persona como hermano o como hermana para que sea a la que obligatoriamente debemos de querer, de respetar, de verlos seguido. Pues no, o sea, la realidad es que no, si no nos pudimos entender con ellos, porque además, amiga, déjame te digo, muchas de las veces somos de personalidades tan diferentes que desde ahí, o sea, a veces ni siquiera se necesita haberse pleiteado por algo, ¿no? Y por algo grande. Hay que entender que también entre hermanos, aun cuando fuimos criados por los mismos padres,
tenemos personalidades diferentes y hay veces que no empatamos tanto con los hermanos, ¿no? O más con unos que con otros. A veces hasta empata uno más con los amigos que con los hermanos y no pasa nada, no tiene uno que sentirse culpable, ¿no? A veces al contrario, el insistir es lo que genera más rupturas porque nos obligamos a estar juntos con alguien que no nos entendemos a que si guardamos esa distancia con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero bueno, ok, pues esa es la importancia del tema. Perfecto, fíjate, ahora, ¿cuáles serían algunas de las causas que pueden llegar a originar estas relaciones conflictivas ya en la vida adulta, que es lo grave, ¿no? Lo triste, lo penoso. Yo empezaría por una parte que es muy común, que es la diferencia que hay en el trato que se le da a los hijos por el lugar que ocupan, sí, ¿no? Sí. Y aquí nos vamos normalmente a los extremos, ¿no? De por qué es el mayor o por qué es la mayor o por qué es la menor o el menor, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia en este trato, pues ¿a quién no se sentiría como relegado, ¿no? Ajá, como confundido incluso en cierto momento del, bueno, entiendo que sea el mayor, pero ¿por qué por eso va a tener un trato específico o un trato preferencial por el lugar que ocupa? Y viceversa, que creo que en esta parte de viceversa, de los hermanos mayores a los hermanos pequeños, es que se le trata diferente por ser el menor. Ajá. Como que es más común, o como que siento que es más fácil entenderlo para los hermanos mayores. Ajá, claro, ¿no? Tienes razón. O sea, es más fácil. Es el chiquito que da ternura. Ajá. Exacto. Es más fácil entenderlo, pero no por eso, o sea, el hecho de que lo entiendas, no por eso quiere decir que no sientas esta diferencia que se hace hacia los hermanos menores, ¿no? Porque los mayores es un bueno, y solo porque es el pequeño se lo vas a permitir, o a mí no me lo permitías, o a mí no me lo dabas. Sí, súper común eso. Sí, tienes absolutamente. Eso al final de cuentas, cuando hay beneficios que sí son muy notorios, o que la otra persona o el otro hermano no tiene la misma, o una parte de recompensa, pues sí genera problema. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo porque los hermanos están en el mismo nivel de jerarquía. Se supone, deberían de estar en el mismo nivel de jerarquía, independientemente del lugar que ocupen como hijos. Pero cuando los padres le otorgan más, no sé si decir poder, autoridad o llámale como quieras, privilegios a uno de ellos, evidentemente ellos mismos están poniendo jerarquías en sus propios hijos. Y eso en automático va a generar problemas, siempre. Porque, pongámonos en su lugar. En un contexto donde tendríamos que estar, donde estamos a la par de otra persona y sin embargo hay privilegios para ella y para nosotros no, como en muchos trabajos suele suceder, pues uno sí se molesta, ¿no? Uno no entiende, le da coraje. Pero bueno, fíjate, amiga, que hablando específicamente de este punto que tú comentas, en donde el lugar que ocupan los hijos a veces hace que se les trate de manera diferente, nada más quisiera como acotar brevemente que efectivamente ya está comprobadísimo, psicológicamente hablando, que el lugar que ocupa un hijo en la familia sí determina en gran parte su personalidad, ¿no? Y su comportamiento. Entonces, miren, normalmente se lo resumo, a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, es una teoría ya un tanto sabida, pero bueno, para quien no, el hijo mayor normalmente es como el más responsable, así se les obliga de alguna manera, ¿no? Así se les enseña. Es como muy responsable, es el que normalmente tiene muchos logros académicos, ¿no? El que triunfa económica, laboralmente. ¿Por qué? Porque pues se le puso demasiada atención, etcétera, etcétera. Y obviamente son hijos como un poco más seguros de sí mismos precisamente por lo mismo, ¿no? Incluso a lo mejor por ellos a lo mejor hacían hasta lo imposible por darles eso que el niño quería, ¿no? Juguetes que le gustaban, la escuela particular y no pública, etcétera, etcétera. Entonces, al primogénito, sí se le pone en esta cierta posición como de privilegio, pues porque es el primero, es la novedad, es la emoción, agarran a los papás en el momento todavía más fuerte de su vida, ¿no? Para poder estar detrás de ellos, apoyando, etcétera. Eso es lo que le toca al mayor. Y dime. No, y aparte también son los que de alguna manera, de forma
implícita son el ejemplo. Ah, es ¿no? cierto, sí. El que mira, Sí. mira lo que tienes que hacer porque tienes hermanos a quien darles Sí. el ejemplo, ¿no? Total. Es que tú eres el mayor o la mayor y por ende tus hermanos pequeños Claro. tienen un ejemplo en ti. Sí, ay, qué fuerte. Digo, no debería de ser. No debería de ser, y aparte No. es una carga también Exactamente. adicional Ay, sí. al hermano mayor o la hermana mayor. Claro. Como por qué obligarle, ¿no? Exactamente. Y fíjate, precisamente, y dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Pues es que mucho, porque precisamente, amiga, imagínate a ese hijo mayor al que inconscientemente o indirectamente se le enseña que tiene que ser el ejemplo de sus hermanos menores. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si en la vida adulta por algo tiene alguna diferencia con algunos de los hermanos menores, o ve que alguno necesita algo, evidentemente él se siente con la responsabilidad moral de tener que intervenir, de tener que resolver, de pues no importa, aunque me haya hecho esto mi hermano menor, o aunque se aprovechó de mi confianza mi hermano menor y me pidió dinero prestado y nunca me lo regresó, no importa, pues yo tengo que perdonar y tengo que seguir ahí porque es el menor y tengo que ver por él. Y esas cosas, pues no, o sea, a veces el hermano menor pudiera incluso llegar a aguantar cosas que no tendría por qué hacerlo, pero porque se le gestó en la cabeza esta supuesta responsabilidad incluso del bienestar de sus hermanos menores y de mantener la cohesión entre hermanos, ¿no? Entonces puede llegar a verse reflejado de esa manera, y cosa que no es sano. Ahora, el hijo de en medio, o el hermano de en medio, aquí es curioso porque él está justamente entre el mayor, que es hasta cierto punto pues consentido, privilegiado por ser el primogénito, y entre el menor, que por ser el más chiquito, pues también es el consentido. Entonces, al de en medio es al que le toca menor atención, menor tiempo, es al que los papás pues supervisan menos, y entonces aprende a hacerse autosuficiente, porque no le queda de otra, ¿no? Porque no tiene esa atención que el primero tuvo, y sobre todo se vuelve muy, muy buen negociador, fíjate, qué curioso. Es como el que media los pleitos o las diferencias entre el hermano mayor y el menor. ¿Por qué? Porque pues desde pequeño se tuvo que acostumbrar justamente a eso, ¿no? Sí, Ajá. es que es la conexión entre el hermano menor y el hermano mayor, sí. y entonces es el puente, El ¿no? puente, exacto. Que une a Sí. estas dos personas, y por supuesto esta habilidad la tiene que ir aprendiendo, ¿no? Claro. De mediar, Claro. de procurar la justicia, Sí, de equidad. Sí, es cierto. Y sí. que también es una situación meramente implícita. Exacto, sí, todo es implícito aquí, ¿no? Y un tanto bastante inconsciente, pero sí es cierto, ¿no? Es como el que trata de resolver los problemas entre el mayor y el menor, etcétera. Entonces, bueno, esa es la personalidad del hermano de en medio, que también implica hasta cierto punto pues cierta responsabilidad, pero de otro tipo, ¿no? O sea, siempre es como mantener esa paz entre los hermanos, y además aprender a ver por él mismo, lo cual también pues es como un poco, pues digamos, no te facilita la vida tanto como al mayor, que tuvo el apoyo total, ¿no? Incondicional de los padres, pero bueno. Y el hijo menor, pues obviamente, al fin el chiquito, ¿verdad? Pues el consentido, el que ya las reglas son mucho más relajadas con él, porque además los papás, pues ya después de 2 hijos, ¿verdad? Pues ya como que ya les da flojerita, ya no son tan miedosos, ya no son tan inseguros, entonces los sueltan más, son más permisivos, y pues el chiquito se vuelve un relajo. Aparte porque también tiene atención de más personas, ¿no? Sí, ya sí. hay antecedentes de 2 hermanos mayores, y por supuesto también de los papás, a lo mejor en menor medida, pero siempre cuenta con atención. Sí, es cierto. Porque al final de cuentas es a quien los 2 mayores lo ven, Claro. ya sea uno o sea el otro, Claro. ¿no? Además de que en algunas ocasiones, como esto que decías, de que ya los papás dicen, bueno, ya tiene 2 hermanos, y si ya la relación o la obligación de cuidarlo está implícita, bueno, ya tengo quien me ayude a cuidarlo de alguna forma, sí, ¿no? Sí. Y entonces este último hermano empieza a tomar patrones a lo mejor de comportamiento de los papás, pero también aprendido de los hermanos. Así es, sí. Sí, y además es una persona que está más acostumbrada a que le resuelvan, a que siempre lo ayuden, a sentirse siempre protegido, ¿no? Porque como bien dices, aquí no solamente a los papás, a los que tiene, sino además y sobre todo
a los hermanos. Entonces, claro, vive con estas comodidades, por así decirlo, emocionales y también seguramente físicas, ¿no? De ayuda de los hermanos. Y eso hace que, pues sí, digamos que su vida sea un poquito o un mucho más relajada, en donde no le guste mucho seguir reglas, en donde para él sea mucho más fácil rebelarse, en donde no le importe mucho como el bienestar de los demás, está más centrado en él mismo, porque evidentemente eso fue lo que le tocó vivir, ¿no? Entonces, sí, no, y iba a comentar que, bueno, cada posición de hermano, pues por supuesto que también tiene las partes positivas, ¿no? En este caso el mayor se hace como más responsable, como más sereno, el del medio perfectamente aprende a mediar, y a lo mejor el más pequeño con esta rebeldía tal vez, pues de alguna manera también aprende a ser más independiente, como tener ideas nuevas, o ideas o se atreve a hacer cosas que, porque ya puede hacerlo, porque a lo mejor ella a ver, por ejemplo, en cuestiones económicas se permite, o porque simple y sencillamente ya tiene más libertad de hacerlo. Claro. No es como el hermano mayor que tiene que cuidar, no es como el hermano del medio que tiene que mediar, no. O sea, en el hermano menor, pues ya es como esta facilidad u otras características que le permiten incluso desarrollarse un poco más. Sí, vaya, como él no tiene esa responsabilidad de ver por alguien o de dar un ejemplo, él se da el permiso de hacer lo que le nace, sus ideas, ¿no? Le generan, es más creativo, más arriesgado, y eso es algo positivo finalmente, ¿no? Entonces sí, claro, cada uno tiene sus características, pero sí, sin lugar a dudas, obviamente es justamente este lugar, sí influye mucho en esta relación que van a tener los hermanos en la vida adulta, y que van o bien a facilitar o bien a dificultar el que haya una buena relación. De alguna manera sí impacta, por supuesto. Claro. En definitivo. Sí, porque normalmente los problemas o las relaciones conflictivas, retomando un poco lo que decías hace un momento, pues el mayor a lo mejor reclama cosas para el menor, ¿no? Exacto. Y entonces el del medio a lo mejor ya se cansa de estar mediando entre el mayor y el menor. Sí. O dice hasta aquí, o de repente el mayor dice, bueno, ¿por qué me tengo que hacer a lo mejor responsable de esto? ¿No? Y entonces ahí es ahí donde empiezan estos conflictos que a veces perpetúan a la vida adulta. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Bien. Y también otra de las causas que lo pueden generar es la diferencia en el trato entre los hijos, pero por cuestión de género, ¿no? O sea, ¿qué más que eso? Ya saben, que porque eso es más común de lo que se imagina. Y yo, ahora sí que con perdón, amiga, pero yo sí me atrevo a decir, sí, en esta cultura la prioridad la tiene el hijo varón. Claro. Nos guste o no. Y si te das cuenta también, es como la idea de que el primer hijo sea varón. Ah, sí, todavía, sí. En algunas situaciones, todavía, que el primogénito sea varón. Sí, cuando dan la noticia de que el primero va a ser varón, uy, es una emoción, sí, qué absurdo, ¿verdad? Qué ridículo, pero sí, por supuesto. Y evidentemente en el trato cotidiano, pues va a tener unos privilegios. Claro. Y obviamente esto para aterrizarlo, efectivamente, por supuesto que originará una relación conflictiva con los demás hermanos o hermanas incluso, ¿no? Porque hay familias que son de un hermano con dos hermanas más, que son las menores, y por supuesto trato especial, o al revés, ¿no? Porque también sabes qué pasa, que de repente es varón, tiene que salir la niña. Ah, claro, ¿no? Sí. Y entonces es en esta misma idea del género, que el privilegio, además de por ser la más pequeña, porque es niña. Ajá, claro. ¿No? Y obviamente hablando en esta relación conflictiva en cuanto al género, pues claro, o sea, de todas formas eso también te genera un conflicto. Sí, por supuesto. Por ser el mayor hombre o por ser la menor mujer. Sí, por supuesto, mujer, sí, ¿no? Claro, depende mucho la situación en particular, sí es cierto. Fíjate que algo que he visto ahorita hablando justo en esta situación, para ejemplificar un poco, culturalmente al hombre sigue sin enseñársele a hacerse cargo de cuestiones domésticas, o no tanto, ¿no? O sea, incomparable a como la mujer se le exige.
Y entonces, claro, cuando los hijos crecen y los padres envejecen, al que menos se le exige que ayude a los padres, que vea por ellos, en lo económico, ¿no? Aportando algo económicamente, en la ayuda de cuidarlos cuando están enfermos, etcétera, de cualquier forma, es al varón. Porque como que se da por hecho que pues es que es hombre, ¿no? O sea, sí, y tú como mujer sí, tienes que, esa es parte de tu obligación. Exacto. Al varón ni me lo molestes. Exacto, ¿no? ni me lo molestes. Aparte porque es el mayor. Entonces, entonces, pues, por supuesto, es que es lógico que eso va a generar relaciones conflictivas entre los hermanos. Sí. Porque es una situación injusta. Es lo que te iba a decir, eso, injusta es la palabra. Total y absolutamente injusta. O sea, fíjate cómo a veces no hace falta que haya una situación que sea parteaguas, un pleito tremendo por alguna situación en particular que sucedió entre hermanos para que a partir de ahí la relación se fracture. No, a veces son pequeñas cosas, pero de todo el tiempo, ¿no? Constantes, recurrentes y además provocadas directamente por los mismos padres, lo que hace que los hermanos se separen, se dividan. Uh-huh. Porque cómo se sienten, en este caso que estoy poniendo, las mujeres, las hijas mujeres, que son las que de antemano, sin decir nada, se sobreentiende que llevan la responsabilidad de ver por los padres ya ancianos, que tienen que si no dar dinero, pues cuidar, o las dos cosas, y a irse campechaneando entre ayudar una a la otra, o si no la otra. Pero mientras los hombres están en esta comodidad de si pueden, si quieren, si tienen. No, y algo que iba a agregar es que afianzando esto de que los papás generan estos conflictos, porque también pasa de que, bueno, si las menores o las que están cuidando, en este caso a los papás y que son mujeres y son las menores, le exigen algo al mayor hombre, motivo suficiente para que los papás también se molesten. Sí, totalmente. O sea, fíjate, ahorita que estamos diciendo esto, como desglosando casos ya particulares, es tan claro y tan evidente que la mayoría de los conflictos que se dan entre hermanos ya en la vida adulta son creados de una u otra manera por los padres. Son los mismos que los echan al ring, así, literal, a pelear. Qué feo suena, pero eso es una realidad. Desde el momento en el que sí, como bien dice, los padres implícitamente deciden hacer intocable a un hijo y darle la responsabilidad a las otras que normalmente son mujeres, ya desde ahí ya estuvo mal. Ya no hay más. Y lo curioso, amiga, es que después son los mismos padres los que están pidiendo que los hermanos se lleven bien. O sea, no entiendo cómo. Sí, es que sí es una situación confusa y de locos. Exacto, ¿no? De locos. O sea, pero ya me pusiste a pelear y ahora quieres que me lleve bien. Sí. Me pones en un lugar de desventaja ante mi hermano, ¿no? Y luego quieres que le hable como si nada súper bien. No se puede, no hay lógica. Sí, no hay efectivamente esto no hay lógica. No hay congruencia. Ajá. Y suena injusto. Muy injusto. Insisto. Exacto. ¿No? Quiere decir que tampoco por eso le voy a dejar de hablar a mi hermano o me voy a pleitear con él. Bueno, no necesariamente, aunque hay de situaciones a situaciones. Pero de todos modos no puedes esperar que tú te lleves de a cuartas, lo ames, lo adores, seas incondicional del hermano, que te pone en una posición en donde tú eres la que, y tú o la otra hermana se ponen en friega a ver cómo resuelven, y mientras el otro pues solamente observa o casi solamente observa. Entonces no, obviamente creo que para mí la clave en evitar los conflictos es la igualdad que los padres puedan dar en cuanto a esa relación entre los hijos. Sí, habría que buscar este equilibrio o esta parte del reconocimiento de a cada uno. Lo veo o lo visualizo porque, por ejemplo, otra de las causas que pueden originar estas relaciones conflictivas de entre hermanos, pues es situaciones que a veces salen de las manos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un hermano con alguna enfermedad o con alguna discapacidad o alguna condición específica como alguna adicción, tal vez. Bueno, el hecho es que a los si bien uno de los hermanos va a requerir mucha más atención, mucha más incluso cuestiones económicas, mucho esfuerzo por parte de los papás hacia ese hijo específico, sí, pero que se entiende por la situación especial, claro, pero que tampoco se deja de lado el reconocimiento a los otros. Claro.
Por supuesto. Porque cuando los otros empiezan a sentirse olvidados, relegados, empiezan estas situaciones de, bueno, entiendo que mi hermano, mi hermana lo necesita, pero también formo parte de esta familia. Sí, es cierto, tienes toda la razón. De repente, en ese tipo de situaciones, los padres invisibilizan a los otros hijos, ¿no? O les cargan la responsabilidad, pues, de muchísimas cosas. Entonces sí creo que no se vale. Y más allá de generar esta unión con este hermano que a lo mejor está en alguna condición especial, pues le genera cierto resentimiento. Cuando no es bien manejado, ¿no? Claro, por supuesto, sí. También hablando de esto y que se puede parecer, también esta comparación entre los hermanos que siempre hay, ¿no? Sí, totalmente. Y que los papás a veces no lo dicen con este objetivo de realmente hacer una comparación o molestar al otro, pero estas palabras que pueden sonar como motivadoras se vuelven todo lo contrario. Ay, sí, ¿no? qué horror. Imagínate que todo el tiempo te estén comparando con tu hermano menor, con tu hermano mayor, con tu hermano del medio, porque hace algo diferente, ¿no? Claro. Y a lo mejor tú no tienes esa habilidad, pero tienes otra, pero esa habilidad no es vista. Sí, exacto. Y eso va desde habilidades hasta incluso formas de ser, ¿eh? O sea, incluso desde ay, pero ves tu hermano que bien me trata, o sea, cómo me habla, qué lindo, ves cómo él sí me tiene paciencia y tú no, o sea, no. Pues hay personalidades diferentes, digo, no estamos hablando que el otro hijo sea un grosero, no, pero bueno, todos tienen un carácter diferente, ¿no? O ay, es que ves cómo tu hermana me abraza más y tú nunca me abrazas, pues hombre, puede ser un temperamento muy diferente, hay también que respetar eso, ¿no? Pero sí vemos nuevamente cómo la intervención de los padres genera, ¿no? Echa a andar este tipo de conflictos y no se diga, y esto, fíjate que sí creo que viene desde niños. O sea, a mí no me cuentan mucho de los conflictos entre hermanos en la vida adulta, sí es resultado, o más bien, es resultado de conflictos de la infancia que nunca supieron manejar los padres y entonces se perpetuaron y ya se llevan a otro plano o a otro nivel, pero venido exactamente de lo mismo, ¿no? En donde desde chiquito, ay, pero es que tu hermano siempre saca 10 en no sé qué, ¿no? En cálculo y tú nunca pudiste. ¿Ves? ¿Por qué no eres así de disciplinado? ¿Por qué no eres así de estudioso? Entonces, desde ahí, pues evidentemente al que le agarras tirria y odio es al hermano. Sí, por supuesto. Claro. Y hablando en este tipo de comparaciones, también hay situaciones adicionales que pueden generar estas preferencias entre los hermanos. Por ejemplo, he visto situaciones en cuanto a que el cierto hermano o hermana es la preferido, porque es el que más dinero da, ¿no? ¡Ay, qué impresión! ¿Cómo crees? Pues wow. Sí, ¿no? No, pero pues sí, ¿no? Lo de haber, por y es supuesto. así, es que tu hermano me da tanto dinero más, y bueno, tú me das menos, ¿no? Ay, no, qué fuerte. Fíjate, o sea, sí, imagínate cómo no esto va a generar este sentimiento de resentimiento hacia tu hermano, de molestia. Sí, exacto. Porque al final de cuentas, sí es una comparación por algo que no debería. Claro. Por una cuestión económica. Por supuesto. O por ejemplo también de cuando tiene nietos. O le dan nietos, cierta familia, o sea, cierto hijo, cierta hija, pues le da nietos, ¿no? Claro. Y entonces se vuelve el preferido, la preferida por esta condición específica de dar nietos. Que culturalmente está cubriendo, ¿no? Lo que se debe exactamente, ser, claro. Que por la forma social, la presión social, de bueno, ya sí me dio lo que me corresponde, ¿no? Que son los nietos. Sí. O quizá a lo mejor porque tal hija sí se casó como debió haber sido, ¿no? Porque se casó de blanco, porque hizo su familia, y la otra se juntó con el novio y luego se dejaron y luego se fue a vivir a no sé dónde y viajó y entonces ella es la rebelde, es la que no, entonces como que, pues no, o sea, es que ella nunca sentó cabeza. O sea, como que no encajó dentro del... Sí, o sea, hasta ciertos comportamientos que para que los papás no les agradan, eso hace que sean preferidos otros hijos. Fíjate que también otra cosa que no debería de ser, pero que también pasa, es esta comparación, o mejor dicho, la preferencia entre los hermanos por los parecidos físicos, ¿no? Es que tú te pareces más a tu abuelita. Ay, es que yo te adoro porque te pareces más a tu abuelito, ¿no? Sí, a tu papá. Ay, ¿no? qué impresión. Sí. Sí.
cuando eso no tendría nada que ver. Por supuesto pero también que no. sucede. O sea, también Sí, es una de las sí. causas que generan relaciones conflictivas. Pues imagínate, o sea, imagínate Sí, no. ¿Qué culpa tiene uno de eso? O sea, es de increíble. parecerse o no parecerse. Claro. Y deja tú de eso al otro, obviamente, que no se parece, pues efectivamente es, bueno, yo qué culpa tengo de no Claro. haberme parecido. O sea, como por qué tiene un privilegio adicional solo Sí. porque tiene un parecido, cuando ni él lo escogió ni yo lo escogí. Claro. ¿no? Ni ella decidió hacerlo así, ni yo. Sí, No. por supuesto. Y, Sí. y el nivel de conflicto emocional que eso te Ay, genera. sí, totalmente. O sea, injusto, absurdo, todo. O sea, no tiene razón de ser, por supuesto, claro. Sí, y fíjate, también otra situación es cuando los papás obligan a los hijos mayores a tener obligaciones que no les corresponden hacia con los hermanos pequeños. Eso es muy común, ¿no? Y si la situación que les encomendaron a los hijos mayores no sale bien, sobre los que se van. Que les va mal. Y a los que responsabilizan son a los menores. Y fíjate que yo agregaría aquí que no se les reconozca o sea, que a los hijos mayores a quienes se les está delegando esta responsabilidad no se les reconozca, ¿no? Uh-huh. Porque mira, hay situaciones y familias en donde se queda solo uno de los papás, ¿no? Ya sea la mamá o ya sea el papá. Sí. A cargo de 3, 4 hijos. Sí. Y es inevitable que el papá o la mamá los deje solos porque tiene que trabajar para mantenerlos, ¿no? Sí. Entonces, es inevitable darle una responsabilidad a los mayores de cuidar a los menores. Uh-huh. Mira, cuando esas situaciones son inevitables, el problema no es la situación como tal, el problema es que no se les reconoce esa responsabilidad implícita o esa responsabilidad obligada a quien está ejerciendo esa función, como son los hermanos mayores. Entonces, si no se les reconoces, si no se los agradeces de alguna manera, tú como papá, y todo lo contrario, si sale algo mal, todavía eres merecedor de un castigo, de un regaño, de otras obligaciones por no haber hecho bien. Dios. Imagínate la carga de bueno, ¿yo qué culpa tuve de ser el mayor? Exactamente, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, tienes absolutamente toda la razón. Sí, no. Uh-huh. Sí, imagínate un escenario en donde el mayor se queda, retomando un poco este escenario, ¿no? El mayor los mayores se tienen que quedar a cargo de los menores. Y súmale, vamos a pensar que hay diferencias a lo mejor por género, ¿no? Por ser el mayor con las menores. Y súmale que por ser las menores hay preferencias con ellas, ¿no? Ajá. Pues imagina, ya son 3 cosas. O sea, una responsabilidad obligada. Aparte no me la reconocen. Claro. Aparte hay preferencia porque es el más chico, ¿no? O aparte es preferencia porque es la niña chiquita. Pues ¿cómo no vas a generar una relación de conflicto? Claro. Con los hermanos. Sí, claro, de resentimiento. Y entre otras cosas más que pueden afectar tu vida, como muchas veces ya ni siquiera querer tener hijos, porque si ya bastante tuve cuidando a mi hermano o mi hermana menor. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo viven desde la responsabilidad, no desde el gusto, el disfrute por tener esa hermanita que te da ternura, ¿no? Que apapachas, con la que juegas, con la que proteges, no, sino lo vives desde la responsabilidad, y eso es algo ya muy diferente. Y como bien dices, aparte, si no salen las cosas como se esperan, todavía los regañan, los castigan. Oye, no, qué injusto, qué Exacto. fuerte. Sí, Oye, ¿no te ha pasado otro tipo, no tú como terapeuta que hayas conocido situaciones en las que los papás son los meros y absolutos generadores de conflictos entre hermanos? Me refiero a situaciones en las que los hermanos se llevan muy bien, o sea, realmente son hermanos, esta hermandad, pero como que los papás... Sí, el celito, ¿sabes? Exacto. El celito, sí, cómo no, sí. Sí me ha tocado una que otra historia que he escuchado así en terapia, y en donde, aquí es al contrario, ¿no? O sea, la relación entre hermanos es tan buena desde pequeños, que de repente los papás, o sobre todo la mamá, que es la encargada, ¿no? del mayor tiempo de crianza de los hijos, se siente como excluida, ¿sabes? O sea, siente que no es el centro de atención como esperaría serlo, porque es la mamá. Y entonces
trata por ahí como de colarse, de separar, un poco de meter conflicto, porque cómo es posible que ellas o ellos, ¿no?, hagan su mundo sin mí, o sea, sin que yo sea la protagonista. Y entonces empiezan desde ahí a hacerse divisiones cuando realmente eso pintaba para algo maravilloso y que tendría que haber sido intocable, dejarse tal cual así y permitirlo, ¿no? Y no, hay personas, hay padres que eso no lo toleran, ¿sabes? Fíjate qué egocentrismo, qué fuerte. Imagínate sí. También Sí. ¿Qué mensaje tú como hermano estás recibiendo con tu otro hermano? Exacto. De que te llevas bien, pero son tus los papás los que entonces ya están sembrando el conflicto. Exactamente. ¿Qué mensaje recibes en cuanto a la relación de los de hermandad? Sí, es cierto, sí es cierto. El daño que se genera en cuanto a tu percepción de relaciones de hermanos. Claro, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero bueno, ¿qué hacer como si eres papá si los hijos se pelean? Bueno, fíjate, para empezar, depende mucho de la edad. O sea, cuando son chicos o adolescentes, lo que le corresponde a los papás, evidentemente, es mediar, es solucionar, es buscar siempre la justicia, la igualdad, la equidad. O sea, eso es inevitable. ¿Por qué? Porque los pequeños, ¿no?, todavía son niños, no tienen las herramientas emocionales para poder resolver, y entonces esa parte le toca hacerlo a un adulto, a quien más que los padres. Sin embargo, cuando estas diferencias o peleas ya son entre los ya siendo adultos, ahí sí ya no se puede hacer, o más bien no se puede y no se debe hacer nada, ¿sale? Porque el momento que tú como mamá, en el momento en el que tú como mamá le digas, ya déjense de pelear, Pedrito, es que ya, mira, perdona a tu hermano, ya no le reclames, no lo hizo con mala intención, en automático lo que hay en el pensamiento de ese hijo es, le está dando la razón al otro, ¿no?, a mi hermano. Y entonces, más allá de ayudar, al contrario, fracturan más la relación. O sea, realmente hay muchísimos motivos por los que en la vida adulta los padres ya no tendrían por qué intervenir cuando los hijos están distanciados. Y el primer motivo es simplemente porque son adultos. Así te lo digo, amiga. Cuando nosotros dejamos de ser niños y adolescentes para convertirnos en adultos, los conflictos que tengamos con cualquier persona nos corresponde resolverlos a nosotros. Y además los padres tendrían que respetar el por qué llegamos a ese conflicto, o sea, el por qué yo siento eso hacia mi hermano, o por qué simplemente no siento que lo quiero o que la quiera. Pues es que eso ya es algo que se tiene que respetar, ya es algo que a esa edad no les tendría que incumbir, aunque suene feo, a los papás para resolver. Cosa contraria en cuanto a la creencia, ¿no? Sí, porque los totalmente. papás sigo siendo el papá, o sigo siendo la autoridad, sigo siendo la mamá. Mi obligación, aunque los hijos tengan 35, 40, 38. Exacto. Y es que es inevitable que cada uno va a tener una percepción propia de ese evento o eventos a lo largo de su vida que los distanció. O sea, cada uno de los hermanos va a tener su propia percepción. Entonces, conforme a esa percepción, si la madre trata o el padre tratan de que hagan las paces, pues evidentemente, como cada uno se percibe a sí mismo como víctima, siempre van a terminar sintiendo que el padre le está dando la razón al otro, o simplemente que está minimizando su sentir. Y eso es difícil que cambie. Entonces, y además puede ser muy válido, pueden ser motivos muy válidos de distanciamiento. Entonces no tendría ni siquiera por qué estar insistiéndose en algo que a lo mejor ya ni es pleito que tenga que ver con los padres, no, ya es un pleito ya totalmente personal entre los hermanos. Entonces, como adultos tienen que permitir que resuelvan a su manera, ¿no? Y ya confiar en la capacidad que tengan para resolver. Y si no quieren resolver, pues que no resuelvan. O sea, esa es la realidad, ¿no? No tiene que, no es la catástrofe del mundo, ni mucho menos. O sea, a veces los padres, escucho yo mucho, ¿no? Ay, es que si no se tienen ustedes, ¿a quién? ¿Cómo a quién? Pues no nada más tengo a mis hermanos, o sea, bendito sea Dios, afortunadamente. O sea, tenemos amistades, tenemos primos, tenemos otros familiares, tenemos, o sea, muchas otras personas en nuestra vida con las que a veces compaginamos más, y que ellos pueden ser esas personas o están siendo y van a ser esas personas con las que comparta, ¿no?, mis preocupaciones, mis angustias, lo positivo que me pase, lo negativo, y que quizá con esa persona o con esas personas sea una relación de apoyo
y no necesariamente tiene que ser el hermano o la hermana. Entonces, quitarnos ya esas creencias, porque pareciera que el que sea tu, o sea, como decías tú, ¿no? Un lazo de sangre va a ser una diferencia y los va a hacer especiales y va a ser el único que va a tener la capacidad para apoyarme, ayudarme, entenderme. No, o sea, no tiene nada que ver eso. Entonces, sí, cuando ya son adultos, ya nada, respetar, no intervenir, darles a cada uno su espacio, ¿no? Y solamente, sí, pues vaya, confiar o esperar que un día ojalá esa situación se arregle en caso de que se pueda arreglar, pero sin intervenir. Sin intervenir. Y también algo bien importante de no ponerse en modo de víctimas. Ay, sí, los papás te refieres. Los papás. Ah, sí, sí. Y sí. con este intento de reunirlos, pero ese intento ya lleva implícito esta parte del chantaje. Sí. ¿No? Entonces, el ser víctimas o hacerse las víctimas con esta dotación de chantaje Uh-huh. para intentar reunirlos, pues sí, tampoco, sí, o sea, sí. Uh-huh. ya no corresponde esa parte, ¿no? Sí, así como, ay, cómo me mortifica que ustedes dos no se lleven y qué va a ser de usted, no me voy a poder ir tranquila o tranquilo. Sí, y aparte, a lo mejor por mero compromiso, ahí sí es por mero compromiso, no porque realmente lo sienten, los hijos dicen, bueno, ya estamos en paz, ajá. Pero el resentimiento queda, sí, no. y realmente el problema nunca se solucionó, o realmente nunca se habló de la molestia real, solo por el hecho de por el hecho de llevar la fiesta en paz por los papás en ese instante, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues sí, si de alguna manera como papá te sientes como obligado, que es que no debería de ser, ¿no? Pues no. Claro. No, es que realmente no es ni siquiera tu función como papá, es buscar alternativas. Exacto. Sí, no. Sí, no. Sí, estar viendo a qué hago, ¿no? Mover cielo, mar y tierra para que ellos se reconcilien, pues no. Quizá, es que también depende mucho del problema que haya generado ese distanciamiento, ¿no? Ver si, pues, propicia un poco el diálogo, qué sé yo, pero no es algo que debería tocarle ni deberían de estar insistiendo en hacer los padres. Sí, hay situaciones en las que ni siquiera se debe de contemplar perdonar al hermano o hermana. Exacto, sí, híjoles, qué fuerte, pero sí. Hay situaciones que cosas durísimas. Que definitivamente ni siquiera meritan darles esa oportunidad. Claro. Porque ya hay un historial de cosas ya fuertes. Sí, ¿no? Sí. No sé, a lo mejor le quitó la esposa o un abuso sexual. Eso pasa. Eso claro. No debe ni siquiera de contemplarse por el hecho de ser familia, ¿no? Y vieras tú cómo ves sus casos en terapia. Ya sé. Uy, no, qué feo. También se ve mucho. Y ¿sabes qué es lo peor? Que vienen a terapia no para tratar eso. Las personas vienen por 20,000 otras situaciones y ya a lo largo de la terapia pues te van contando de su vida y te vas enterando, ¿no? De, no, sí, es que no sé, pues es que mi hermano abusó sexualmente de mi hija, ¿no? Y pero pues bueno, pues ya lo perdoné, pues es mi hermano, ¿no? Y pues vamos a su cumpleaños todos juntos. O sea, lo perdoné por mi mamá. Ajá. ¿no? O lo perdoné por mi papá, o porque mi familia, pues me dijo que pues que se debe de perdonar, porque claro, al final que eso fue cuando, hermanos. Exacto, que él cuando lo hizo pues no estaba bien, ¿no? Que lo entienda, que ya pasó, que no sé qué, que ya cuánto tiempo de eso. Sí, no, pero para nada. Eso no se debe eso de no hay considerar. manera, no se debe de considerar. Exacto. Y bueno, justamente eso es a lo que sigue, ¿no? O sea, ¿qué hacer si tú eres hermano? Precisamente eso, o sea, evaluar la situación. Sí. Evaluar si realmente vale la pena solucionar ese conflicto, ¿no? Sí, sobre todo y principalmente por ti y para ti, para tu estabilidad, para tu tranquilidad, para tu cero o tu disminución de rencores hacia la gente, ¿no? Sí. Evaluar si realmente no fue nada perjudicial o fue esta mala interpretación de la situación del momento, en fin, evaluar qué tanto sí generó o no problemas y también si la otra parte está dispuesta o en la mejor disposición para hablar y eliminar esta parte del conflicto. Eso es porque importante. Uno puede tener mucha determinación de querer solucionarlo,
pero pues si no hay respuesta de la otra parte, pues tampoco se debe obligar, Claro, o sea, claro. no se debe de buscar tampoco más allá del que esta solución si el otro no quiere. Sí, claro, ¿no? tratar de forzar las cosas, no, claro, por supuesto. Y sabes también, esto es como evaluar si realmente esta situación por la cual estoy molesta, realmente sigue valiendo la pena mantenerlo. Ajá, en la actualidad. En la actualidad. O sea, si eso que pasó en la actualidad es algo que sigue repercutiéndome como para no poder, entablar otra vez una buena relación. Sí, porque una cosa es a lo mejor digas, bueno, pasó hace tiempo y ya no, pero hay cosas que sí se siguen manteniendo. ¿No? Sí, sí. Y realmente dices, bueno, no sé ni por qué lo sigo manteniendo. Sí. Si no no fue lo suficientemente negativo. Claro, como claro. para la magnitud que se le está dando, ¿no? Claro. Entonces, sí. Fíjate, hay hermanos que ya en la vida adulta le siguen reclamando al otro hermano algún privilegio que los papás les dieron cuando eran niños o jóvenes o adolescentes. O sea, qué desgaste emocional. Sí, o sea, qué flojera, ¿no? Sí, o sea, deja tú la flojera, es qué desgaste, qué necesidad de seguir cargando con eso. Sí. Cuando ya pasó. Que porque mi papá cuando eras joven te compró un mejor carro que el mío y que no, y a ti te pagaba, o es que a ti, ¿no? Como eras hombre, a ti sí te dejó salir de noche a los antros y no regresabas y no te decía nada. Y a mí sí me regañaban y eso no se vale. Y hay quien lo sigue champando al hermano hasta con corajito. ¿Y tú ahora qué? Sí, o sea, eso se tiene que evaluar, ay, ¿no? Sí, no, dices, ya. Bueno, a lo mejor, fíjate que a lo mejor ese tipo de carácter, o sea, ese tipo de ejemplos no merman tanto una relación de hermandad, sí, no, claro, pero de fondo sí hay cierto resentimiento, ¿no? Así es. A lo mejor no en una magnitud tan grande, pero si lo expresas porque lo hay. Exacto. ¿no? Entonces, a eso nos referimos con evaluar si eso que pasó es motivo suficiente como para disculparlo, claro. o si es necesario seguirlo manteniendo, ¿no? Si ya lo sigues manteniendo o no, ya libéralo, ¿no? Claro, o sea, porque además hay que ser lo suficientemente inteligentes como para separar las cosas y saber cuándo fue culpa o responsabilidad más bien directa del hermano, o sea, hacia ti personal, alguna situación, y cuándo ni siquiera fue culpa de él, sino de los papás, o sea, no como esto de, ay, es que mi papá te compró a ti un mejor carro, ¿y qué culpa tuvo él o qué? O sea, pues si el papá sí lo decidió, o sea, y sin embargo el reclamo sigue siendo para el hermano, entonces hasta hacer esa diferencia de, mi hermano de verdad tiene algo que ver. Y aparte, ¿sabes qué? Es reclamar por lo que hiciste, a lo mejor con ese carro, ¿no? Es que mi papá te compró un mejor carro y tú de mensa fuiste y lo chocaste. Además, ¿no? O sea, que ni al caso. Bueno, al final pues ya es problema del hermano, hermana, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ajá, eso por qué tendría que molestarte. Sí, de repente oye uno esos comentarios. Sí, eso merma mucho Sí. o sea, es cansado emocionalmente seguirlo cargando. ¿no? Claro, y totalmente. cosas que ni vas a remediar ahora y que ya no tienen repercusión ahora y que esa situación ya no es ahora. ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Fíjate que también como hermanos, sí, como lo que decíamos hace un momento, si no puedes, porque no hay manera de disculpar la situación por la cual se generó este conflicto, tienes todo el absoluto derecho de tomar distancia y sobre todo sin culpa. Totalmente de acuerdo, claro. Reiteramos que esta frase de no por el hecho de que lleve tu sangre, sea tu hermano o hermana, lo tienes que perdonar, ¿no? Claro. Entonces tienes el derecho de tomar la distancia, de alejarte sin la culpa, sin forzar las cosas y sobre todo que como hermanos no nos dejemos influenciar por los comentarios de los papás o este chantaje de los papás. Perfectamente dicho, sí, claro. Fíjate, aquí hago una acotación importante, amiga. En nuestra cultura occidental, no sé por qué tenemos como sinónimo en nuestra cabeza la cercanía con el amor. O sea, si amas a alguien, tienes que vivir con él. Si amas a alguien, lo tienes que ver seguido. Si amas a alguien o alguien te interesa, lo buscas todo el tiempo y le escribes todo el tiempo. O sea, no sé por qué
Bueno, sí sé por qué, ¿verdad? Bueno, o sea, nuestra cultura muy de los apegos, ¿no? De estas dependencias que se han fomentado tremendamente. Entonces, pareciera que el amor solamente existe desde la cercanía, desde la presencia física, desde todo el tiempo esa mueganitis aguda que yo le llamo, ¿no? Cuando la realidad es que eso es una falacia total y absoluta, eso es un mito. Uno puede amar perfectamente a una persona a distancia. O sea, tu mamá puede vivir al otro lado del mundo y no por eso la dejas de amar, ¿no? Y bueno, le escribes seguido o le llamas y no necesariamente la tienes que ver. O incluso hay personas a las que ni siquiera con las que ni siquiera te comunicas a menudo y las quieres mucho, ¿no? Digo, hay amistades, yo creo que te ha pasado a mí, pero tenemos amistades, pues, tantas que va uno, ¿no? Haciéndose a lo largo de nuestra vida, ¿no? La verdad es que es algo muy grato y pues bueno, va uno por tantos trabajos, conoce uno a tanta gente y va haciéndose uno de ciertas amistades que aunque fueron solo por un tiempo, pero queda un muy buen sabor de boca de esa persona y entonces aunque ya nos cambiamos de trabajo, pasa el tiempo y tiene 2 años que no le escribimos, pero el día que nos escribe o le escribimos es con un gusto y dices, ay, cómo me acuerdo de ti, cómo te quiero, cuídate, lo que se te ofrezca y no necesitamos estar ahí de forma permanente, pero nuestra cultura son sinónimos. Entonces, al ser sinónimos, con mucho mayor razón se cree que eso debe de ser dentro de una familia. O sea, que la mayor muestra de amor es que no sé, Navidad, toda la familia reunida, no importa que nos demos y que después ya que estemos todos borrachos, todos nos gritemos, nos reclamen, no importa, pero estamos juntos. Es mucho esta cultura, ¿no? No importa cómo nos llevemos, lo importante es estar juntos. Eso me he dado mucho cuenta con ciertos pacientes, bien interesantes los casos. Fíjate que tengo una paciente, hace poco precisamente me decía, ¿no? Dice, apenas hago conciencia y caigo en cuenta de que para mí era normal estar todo el tiempo en conflicto con mi familia y sin embargo considerarla como mi tribu. O sea, dice, para mí yo siempre había pensado que no podríamos sobrevivir ninguno de nosotros sin el otro. Y entonces, por lo tanto, aunque viviéramos en conflicto tremendo y horrible, no importaba, no nos debíamos separar. Y entonces viven en la casa las 3 generaciones, ¿no? En el caso de esta paciente, las 3 generaciones, no falta el colado que llega, y entonces, y es un cuarto muy grande, y ahí compartimos vida, y es real en este caso. O sea, es increíble. Pero entonces, aunque todos estemos agarrados del chongo y no haya espacio alguno para nuestra intimidad, no importa, somos familia. Y qué mal nos veríamos pensar en separarnos o en que alguno de nosotros se salga de esta casa. Pues, ¿cómo se nos ocurre? ¿Qué va a ser de nosotros sin el otro y cómo no lo vamos a ayudar? Entonces, sí, claro, lo ayudo, pues tendiéndole su cama porque no le dio tiempo cuando se fue al trabajo y todo. Pero llega y me agarro del chongo. Pero ya le reclamé. Pero ya nos dijimos. No entiendo esa forma de amar, ¿no? Pero en el caso de nuestra cultura, eso es lo normal, lo correcto. Así que en ese sentido, a lo que quiero llegar es que la distancia a veces es mucho más manifestación de amor y de respeto que la cercanía. A veces, precisamente porque tanto queremos a esa persona o todavía queda un poquito de amor, por eso hay que guardar distancia, para que ese poco amor o respeto que haya no se termine de perder, por el amor que se le tiene a esa persona. Y entonces desde la distancia puedo sentir que lo amo y no estoy haciendo coraje, no estoy sintiendo resentimiento contra él a cada ratito, ni nada por el estilo. Así que a veces lo correcto, si no se pueden resolver esos conflictos, es guardar distancia. Y sin culpa. Y sin culpa. ¿No? Y entender obviamente que los lazos familiares o esta parte de la familia son generados basados en amor, respeto y confianza, pero estos se ganan, ¿no? Sí. Estos no por el hecho de que ya es familia quiere decir que están ahí. Sí, no, por supuesto que no. Claro. Y sabes también, justo esto que comentas, entender también que como las personalidades son diferentes, es decir, tú como hermano tienes una personalidad, yo tengo otra, tú como hermana tienes otra. Pensar que al final de cuentas, si alguna de esas características fue lo que generó el problema,
pues va a volver a suceder, porque Claro. es parte de la personalidad del otro. Sí, sí, totalmente de acuerdo, por supuesto. Sí, porque por naturaleza somos diferentes. Entonces, pues no hay manera, ¿verdad?, de que podamos, ay, que diga, ay, somos uno mismo. Pues es que no, eso va a persistir. Entonces, pues bueno, mejor guardar distancia o una relación un poco más superficial para mantener ese respeto y ya, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Así Sí, es. porque al final de cuentas es mejor esta parte de la distancia a que se sigan generando problemas Exactamente. que pueden crecer o realmente creo que ninguna persona tiene la necesidad de soportar groserías, situaciones incómodas o indeseadas solo por ser familia. Perfectamente ¿no? dicho, sí, tienes toda la razón, toda la boca llena de razón, así es. También algo que se debe de hacer es poner límites a los padres, ¿no? Cuando quieren intervenir, ¿no? Y meterse a fuerza y háblale a tu hermano, y que porque es su cumpleaños, háblale a tu hermana, no importa, y váyanse a tomar el café juntos, casi, ve a platicar con ella. O sea, no, hay que también poner límites a los padres, haciéndoles saber que no porque ellos lo digan, eso tiene que ser o que suceder. Ajá. O límites entre los mismos hermanos también, ¿no? También, o límites a tus hermanos. En este sentido de que, pues es que los límites se deben de poner a cualquier persona que genere un conflicto, ¿no? O sea, recordar que, insisto, no por ser familia, pues les tienes que aguantar y no poner límites, ¿no? Claro. Entonces debes de poner límites reiterando sin ninguna culpa. Sí, ¿sabes ahorita qué ejemplo se me viene cuando estaba yo comentando esta parte de poner límites con los padres, ¿no? En este caso en particular, pues muchos, estos privilegios de los que hablábamos hace ratito, o preferencia de los que hablábamos, en donde a lo mejor porque es el hijo varón, entonces pues no tiene la obligación, ¿no?, de venir a cuidar a los papás, y las mujeres sí. Y entonces pareciera que los papás ya dan por hecho, ¿no?, que la mujer tiene que venir tantos días a la semana, de tal hora a tal hora, a cuidarme, a hacerme la comida, no sé qué, y el hombre pues solo parece que va de visita, ¿no? Sí, no es el hijo, es la visita que de repente se aparece. No tiene obligaciones. Claro, no tiene obligación, y ya con eso siente que ya cumplió, ¿no? Y eso una vez a la semana. Y entonces, las hijas terminan dando mucho más de su tiempo, de su dinero, de lo que sea, mientras el otro hijo no lo hace. Pero sí, pero esto de poner límites me refiero, así como el hijo puede decir y se le respeta cuando diga, ay no mamá, disculpa, es que hoy no puedo ir a verte, pues voy pasado mañana. Y la mamá dice, bueno, sí, no te preocupes. Uno también puede poner esos límites. Uno también puede decir, mamá, hoy no puedo, te mando la comida, ¿no? La compro, no sé, ya hecha en tal lado, yo te la hago llegar, no te preocupes, pero definitivamente hoy no puedo ir, tengo compromisos importantes que cumplir. Es decir, son esas formas de ir poniendo ciertos límites a los papás en donde no necesariamente tengo que estar ahí porque mi mamá decidió pues no involucrar a mi hermano, ¿no? O a mi hermana. Y entonces pues yo doy de más. No, tampoco. O sea, mientras haya forma todavía de deslindarse un poco para hacer la situación más justa, lo tiene uno que hacer, sin por eso descuidar a los padres, en este ejemplo, claro está, ¿no? Entonces, bueno, también depende de qué tanto uno permita ese hasta cierto punto abuso al que de repente pueden llegar ciertos papás por hacer ciertas diferencias. Sí, y sabes también, otra cosa que se me ocurre es que los hermanos, o lo que deberían de hacer también los hermanos en una situación de conflicto, de alguna manera pues sí es guardar la distancia, porque mira, si hay una rivalidad muy, muy grande, muy fuerte, esa rivalidad es casi seguro que pasa a las siguientes generaciones, ¿no? Así y entonces es. Ya tú y yo como hermanos no nos bastamos con odiarnos, sino que también inculcamos tú a tus hijos tus ideas, yo a mis hijos mis ideas, y entonces eso se perpetúa cuando realmente pues ni al caso. Híjole, sí, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces sí, siempre es mejor buscar la alternativa en donde emocionalmente tú estés mejor. Totalmente, por bien de todos. Y por bien de todos. Sí. Incluso por tu nueva familia que ya se convierte en la principal o bueno, en la nuclear. Sí. Ya no nada más es pensar en ti o en la otra, en tus papás,
específicamente, ¿no? O en tus hermanos, ¿no? Claro. Tienes que pensar en todos. Sí, tienes toda la razón. Sí es cierto, eso es común. Sí, estas rivalidades o conflictos sí es cierto que se pasan a la siguiente generación. Muy, muy común, muy común. Exacto. Bueno, perfecto. Pues en fin, pues ¿cómo ves, amiga? que pareciera que es que parece que es normal tener, o sea, sí es normal tener discusiones o diferencias con los hermanos, sí. pero no dejar de lado que no estamos obligados a amar a Exacto. a la familia solo Claro. por el hecho de que llevan tu sangre o comparten los mismos Sí. papás, ¿no? Sí. No. Es que, ¿sabes qué? Yo lo asemejo a lo que es una relación que no sea entre hermanos. O sea, para mí debería ser lo mismo. O sea, con una amiga, con un amigo, con un, pues sí, o sea, con un compañero de trabajo, no sé, o sea, mientras haya respeto, mientras se puedan compaginar, mientras mientras esté dada una relación en donde se dé respeto y armonía, hombre, pues qué padre conservarla, quedarse ahí, por supuesto, cuidarla, cultivarla, pero en donde no importa que sea familia o no lo sea, vete de esa relación. Sí, sin culpas. Sin culpas. Y si no hay alternativas de solución, punto. No insistas, no forces. No, ya a lo mejor en algún momento se dará, ¿no? Exacto, sí, claro, ¿no? Y ya tú estarás más lista para... Sí, tienes razón. Para solucionar eso. Tienes ¿no? sí es cierto. Darle no el es el tiempo. Exacto, tienes toda la razón del mundo. Muy bien, pues bueno. Ojalá y ustedes no tengan relaciones conflictivas con sus hermanos. Así es. Si las tienen, pues valoren si vale la pena continuar con esa molestia, y valoren también si hay reciprocidad de ganas de solucionar, ¿no? Así es. Pero esperemos que sean los menos claro, casos, ¿no? Claro, sí, por pues supuesto. Les agradecemos mucho nuevamente que nos permitan ser escuchadas. Les mandamos muchos abrazos. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito. Sí. Posteriormente vamos a hacer los comentarios ya más personalizados. Sí, totalmente. Pero sí estamos pendientes de todos sus comentarios, solo que a veces nos cuesta mucho ir respondiendo cada uno. Pero sí, créanme que los leemos, o sea, sí estamos súper pendientes. Así es. Sí, y muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Sí. Y bueno, nos escuchamos en otro episodio. Esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.